Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este canal de comunicación de Webinar, un canal de comunicación donde buscamos la actualidad, los temas más interesantes del mundo de los recursos humanos en el entorno de las nuevas tecnologías y sobre todo de la comunicación flexible, directa, con los despachos de los protagonistas del día a día en el mundo de los recursos humanos. Hoy vamos a hablarle a todos ustedes de la comunicación interna. En concreto, vamos a hablar de la importancia de la comunicación interna desde recursos humanos como elemento dinamizador en las empresas saludables. Esa sería la cuestión. Sobre todo, en qué ambientes nos encontramos de empresas saludables, de qué estamos hablando, cuando estamos hablando, y todavía hay que hablar de esto, de empresa saludable, cuánto y cómo y a través de qué le preguntamos a los empleados sobre aspectos de la vida saludable y qué elementos creativos somos capaces de dibujar en la organización para transmitir el bienestar en las organizaciones. Podemos tener grandes herramientas, grandes elementos, pero en ocasiones puntos débiles en la comunicación. Vamos a analizar todo esto. Vamos a empezar a saludar a invitados que tenemos en esta webinar, que, por cierto, empezará a moverse en las redes sociales o en Twitter desde este mismo instante, y para todas las personas que nos están escuchando en diferido, las que no estéis en directo, bienvenidas también en el momento en el que podéis escuchar esta grabación. José Juan Martín es CEO de OpenHR y nos da la bienvenida. José Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran, buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, estoy aquí en mi doble vertiente, en mis dos vertientes, en mi vertiente personal, como José Juan Martín, y interesado en todos los temas de comunicación y recursos humanos, y en mi vertiente profesional como CEO de OpenHR. Pensamos que estos dos temas, comunicación interna y empresa saludable, son dos cuestiones en principio sesgadas, pero que realmente entroncan con el objetivo fundamental de la empresa, que realmente tienen que tener su sinergia, tienen que alinearse en el objetivo de la empresa y que son muy importantes. De hecho, solo dos pinceladas. O sea, si no sabemos comunicar con nuestra gente, ¿cómo vamos a comunicar con nuestros clientes? O sea, tenemos que empezar a movernos un poco. Y otra cuestión, si mi empresa no es saludable, ¿puede llegar a ser no confiable para el mercado, para mis clientes? Creo que son temas que tenemos que abordar en recursos humanos. Y en eso estamos, aquí en el Club People HR. Bueno, pues vamos a afrontar todos estos temas. Ayer precisamente hablábamos, y esta mañana en otra webinar, de la retribución flexible, y hablábamos de retribución flexible adaptada a los empleados, y varios directores de recursos humanos coincidían, alineados, que es muy importante esa retribución flexible en el empleado y conocerlos bien. Y muchas veces nos hacíamos una pregunta, valga la expresión, le preguntamos a los empleados lo que necesitan, lo que quieren, lo que sienten, o lo que están desarrollando en ese momento. Javier Margalet es responsable de grandes cuentas de DKV, y sobre esto DKV tiene mucho que decir. ¿Y cuál es tu primera visión, Javier? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias, Fran y el resto de ponentes por estar aquí esta tarde, y por supuesto a todos los oyentes que están ahí atentos a la webinar. Pues la verdad es que sí, o sea, DKV tiene algo que decir. No es malo, fue una de las primeras empresas, compañía de seguros, que está aquí Marta Serrano, gerente de sanidad y AENOR, lo que puede certificar, que sacamos el certificado de empresa saludable. Entonces, podemos hablar, si queréis, durante el rato que tenemos aquí en esta tarde, sacar unos minutos para contar un poco la experiencia, cómo lo hacemos, qué nos motiva, cómo llega todo el entorno de la empresa saludable al resto de la plantilla. Y también podríamos comentar lo que me voy encontrando cuando me voy dirigiendo a las diferentes empresas para hablar de lo que es un seguro de salud y las ventajas que tiene. Hay un montón de inquietudes que me transmiten los directores de recursos humanos en referencia a esto, ¿no? La dificultad que hay a la hora de comunicar las bondades de, ya no de un seguro de salud. La verdad es que nunca no solemos centrarnos en el seguro de salud, ¿no? Hacemos un ámbito mucho más global y hablamos de empresas saludables. Entonces, las dificultades que hay para llegar a los empleados de las bondades de ser empresas saludables. Entonces, hablaremos de todo ello durante este rato que tenemos aquí.
Bueno, pues vamos a hablar en el despacho de Javier Bagalé de todos estos temas. Nos vamos a todo despacho en esta webinar de Marta Serrano, gerente de sanidad de AENOR. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Buenas tardes al resto de compañeros y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes. Se te oye muy bien desde AENOR. Y bueno, ¿cuál es tu primera visión sobre este aspecto de comunicación interna en la que yo te he escuchado hablar de esto en algunos eventos, lo sabes contar y tienes experiencia de lo que vibra en las organizaciones respecto a este tema? La comunicación, sin duda, es importante y para nosotros es clave, sobre todo del éxito para que todas aquellas acciones que se están realizando en torno a las organizaciones saludables tengan éxito, porque la comunicación es la piedra angular para después promover la participación, que es el éxito, sin duda, de todas estas campañas que las organizaciones en muchas ocasiones planifican con muchísimo interés y con muchísima ilusión y que a lo mejor pueden no tener éxito fundamentalmente por eso, porque no son bien comunicadas, porque no son bien explicadas y, por lo tanto, la gente al final no se anima y no participa, que al final es de lo que se trata y lo que pretenden estas organizaciones para obtener, evidentemente, pues ese efecto final, que es ser una organización saludable con sus personas, digamos, saludables en el entorno más amplio de salud. Sin duda, la comunicación es vital. Muchas gracias, Marta. Enseguida estaremos contigo también con más temas y vamos a un despacho de una gran compañera, un gran director de recursos humanos, como es Francisco de la Calle, director de recursos humanos de Sandoz, del grupo Novartis. Querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras, Fran. Un placer, como siempre. Muchas gracias. ¿Cuál es tu primer valoración de todos estos temas que estamos tratando in situ ya sobre el terreno, porque tú los vives? Sí, coincido con mis compañeros ponentes. Yo creo que la comunicación interna es un elemento clave en la estrategia empresarial yo lo concibo como una cadena de transmisión entre la cultura de la compañía hacia los empleados, en este caso porque hablamos de comunicación interna, o hacia nuestros clientes si hablamos de comunicación externa. Es elemental y es fundamental porque es la alineación entre la cultura de la compañía y lo que nuestros empleados como embajadores de esa compañía van a hacer. Entonces, nosotros que somos una compañía del cuidado de la salud, nos tenemos que empezar a preocupar también, como han dicho nuestros compañeros, por nosotros mismos, por nuestros empleados, y no solamente de la salud física, sino de la salud mental y de la salud social. Y en esos tres aspectos intentamos que la comunicación interna juegue un papel clave y que además esté alineada con nuestra cultura. Marta, Francisco, ¿pensáis que en ocasiones, lanzamos muchas cosas para los empleados y preguntamos poco a los empleados? Por mi parte, desde luego, puedo decir que sí, desde nuestra experiencia, a veces hemos ido a organizaciones pues a hacer ese análisis de situación de estas organizaciones que pretendían llevar a cabo esas políticas saludables y nos hemos encontrado con realmente lo que yo comentaba antes, auténticos, entre comillas, fracasos de participación, fracasos de impacto que se pretendía fundamentalmente porque no había sido bien comunicado y de esa manera no había sido también bien entendido por los empleados. Tenemos que pensar que en muchas ocasiones, y también depende mucho del contexto en el que se mueva la organización, pues los empleados pueden entender que las acciones que se realizan de esta manera graciable, que van un poquito más allá del mero cumplimiento relacionado con la salud laboral, si queremos decir, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen una especie de doblez. A veces puede generar determinadas reticencias para aceptarla por parte de los trabajadores. Y esto, sin duda, se salvaría muy bien si se explicara, si se comunicara perfectamente bien y, sobre todo, y muy importante, si respondiera realmente a las necesidades que tiene la propia organización y que, sin duda, esas necesidades son percibidas también por los empleados. Fran. Yo coincido mucho. Yo creo que, y en mi concepto de entender con la comunicación interna, yo no la concibo como un bombardeo hacia los empleados, no es un bombardeo hacia los empleados, no debe de ser. A mí me aburre personalmente cuando recibo muchos mensajes
de un correo electrónico que normalmente suele ser genérico además y que suele venir con el mismo formato, con el mismo contexto y demás, ya acabo no leyéndolos. Yo soy el director de recursos humanos y debería de hacerlo, pero entiendo que los empleados operan en el mismo modo que opero yo, en la misma frecuencia. Es decir, la comunicación no es unidireccional. Tenemos uno de los retos de la comunicación, como decías, Fran, es escuchar mucho a nuestros empleados, no tener miedo al cambio, utilizar las nuevas redes sociales. Nosotros utilizamos una red social que es de Microsoft, que se llama Yammer, que es muy parecida al Facebook, que es muy interactiva. Eso nos permite escuchar lo que los empleados quieren, son libres de publicar cualquier tema sobre cualquier tema, opinar sobre cualquier tema que se publique, y cada vez utilizamos menos comunicaciones unidireccionales porque creo que no funcionan, porque creo que al final acaban siendo viadas. El ratio beneficio-impacto que utilizas en ese tipo de comunicación es muy, muy reducido. Con lo cual, sí, es uno de los retos, escuchar mucho, como decías, y como digo, también ser muy virales. Animamos mucho a que la gente traiga amigos cuando hacemos una iniciativa, únete, trae a un compañero, coméntalo. Es decir, temas de estos de animar a la gente a que participe y que sea parte de su día a día en el trabajo. Marta, Fran, para Marta, tú que estás en contacto como gerente de sanidad de AENOR de muchas empresas, con muchas empresas del sector, Fran que está en el sector de la salud y de las sanidades de Sandoz, las empresas, a Fran le digo que lo hacéis bien en esta materia, o las empresas, Marta, que notas que lo hacen bien en materia de comunicación en el entorno del bienestar, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es vuestra visión que estás tú, Marta, en contacto con ellas y tú directamente, Fran? Pues grandes casos de éxito que yo recuerde de organizaciones nuestras que hemos visitado y que realmente han tenido éxito con temas tan importantes, ¿no? Y tan peligrosos en ocasiones de abordar desde el interior de las organizaciones, como puede ser la prevención del alcohol y de las drogas en determinados ámbitos, pues lo han hecho en líneas generales. Aparte de partiendo de una necesidad, y lamento repetirme, pero es que realmente yo creo que esa es casi la principal garantía del éxito, lo han hecho con herramientas un poco marketingianas. Al final lo han hecho siendo muy visuales, adaptándose muy bien a quién debía ir dirigida. Entonces, pues, recuerdo esta organización que era de gente, personal de recogida de residuos sólidos urbanos, era gente que estaba en la calle y que realmente tenía, digamos, los bares, digamos, a mano y tenían ese problema o podían tener tendencia a ese problema, y lo que hizo fue, como ordenadores no tenían, era pues en los vestuarios poner grandes carteles en los que ponía, por ejemplo, la María, y ponía una galleta María solo para el desayuno, la coca, sabéis que es una comida típica catalana, pues la coca solo para comer o para las fiestas, cosas como muy gráficas, o sea, realmente eran herramientas muy marketingianas y dirigidas efectivamente en un medio, en un canal muy específico para realmente la persona. Yo creo que hay que estudiar todo el proceso de comunicación, el qué, el cómo y, por supuesto, sin duda, el a quién. Y en ese sentido es básico el hacerlo. Y son herramientas muy sencillas, insisto, pero sobre todo muy visuales y muy bien dirigidas. Fran. Coincido plenamente. Yo añadiría, y esto es un poco vieja escuela respecto a lo que he dicho, pero añadiría a lo que ha dicho mi compañera Marta, el tema de planificación estratégica. Muchas veces hacemos comunicación por instinto. Tenemos que tener muy clara cuál es nuestra estrategia de comunicación, como decía Marta, a quién va dirigido, qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar. Para eso hace falta escuchar, para eso hace falta ser transparentes en la comunicación que hacemos. Como decía, creo que debemos hacerlo de manera diferente, a través de una cultura muy colaborativa, sin miedo al cambio, utilizando las tecnologías que tenemos, como decía, optimizando la tecnología que está a nuestra disposición, que es muy diferente a la que teníamos cuando empezamos a trabajar, al menos en mi caso, y como decía antes, también con sencillez y con claridad. Esas son unas cosas para no aturullar a la gente y no abordar a la gente. En el caso de herramientas, habéis mencionado algunas, pero y ya damos paso al debate de los cuatro, pero hay alguna... Hablaba Marta de la cartelería y del aspecto marketingiano, ¿no? Pero no sé si os ha funcionado alguna a vosotros que pudiéramos destacar. Francisco de la Calle, desde Sandoz.
Y es que utilizamos ya todas. Hay herramientas que no son corporativas, porque Yammer sí es corporativo, lo tiene Novartis y lo tenemos todas las divisiones de Novartis, pero el WhatsApp, que en principio no es corporativo y no se debería utilizar, es una herramienta de comunicación interna. Antes se utilizaba para los rumores, es que ahora tenemos grupos de WhatsApp para cualquier iniciativa. Hay un grupo de WhatsApp para líderes de la compañía, hay un grupo de WhatsApp para los temas de deportes, coordinación de deportes, por supuesto, canales muy clásicos como carteles, como anuncios, el mail, seguimos utilizándolo, pero no me gusta, es muy unidireccional y no deja rastro y no es colaborativo, con lo cual tampoco me gusta, pero sí que intentamos tocar todos los canales. Cuanto más comunicación hagamos de manera formal, menos comunicación informal habrá y eso será muy sano para el ambiente laboral. Uh-huh. Bueno, pues abrimos un poco el debate en los primeros 15 minutos de esta webinar. Les aviso a todos los seguidores que están siguiendo esta webinar que a partir de las 5 aproximadamente abriremos un turno de preguntas con todas las inquietudes. De eso se trata, de que le pregunten a la voz de la experiencia que hoy nos acompaña en esta webinar. José Juan, Javier, desde DKV. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión. Adelante. Y ya estamos los 4 en tertulia. Sí, pues si te parece, Fran, yo me he apuntado ya aquí algunas cosas para compartir de lo comentado tanto por Francisco como por Marta. Por ejemplo, la importancia de la cultura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no puede ser, o sea, la empresa saludable no puede partir del Departamento de Recursos Humanos y ser una cosa del departamento para la empresa. Yo creo que el primer objetivo es convencer, si la idea parte de recursos humanos, no parte de arriba, no parte de la alta dirección, no parte del CEO, no parte del consejero delegado, yo creo que lo primero es precisamente convencer a la alta dirección de la necesidad de ser empresas saludables. ¿Por qué queremos ser empresas saludables? ¿Qué objetivos tenemos? Una vez que tengamos convencido a la alta dirección, ya podremos bajarlo al resto de la plantilla. Pero no debe ser una idea o una iniciativa exclusivamente del Departamento de Recursos Humanos y que quede ahí. Entonces, por lo tanto, yo creo que la primera idea es ¿qué es una empresa saludable? ¿Por qué queremos ser saludables? Eso es importante. Y después también lo ha comentado Marta, el preguntar y conocer con detalle qué necesitamos en nuestra organización. Vemos ahora que está muy de moda, y estoy a favor de ello, por supuesto, el tema de la fruta. Enviar fruta a las empresas los viernes o de cada mes o cuando. Me parece una iniciativa fantástica, pero a lo mejor no es la iniciativa o no es la actividad que corresponde en esa empresa. Joven, es una empresa sana, es una empresa que tiene hábitos de vida saludables y a lo mejor en esa empresa lo que corresponde pues es una actividad de riesgo o tiene alguna empresa tecnológica, pues a lo mejor tiene momentos de estrés, tiene momentos de ansiedad y corresponde una actuación más encaminada al impacto, a moderar estos tipos de ansiedad. Entonces, yo creo que es importante no solo herramientas de comunicación de por qué quiero ser saludable o vamos a ser una empresa saludable, sino también herramientas que permitan conocer qué necesita la plantilla, qué necesita mi organización para llegar a ser saludable. Y una vez que tenga la información de qué es lo que necesito, pues establecer las medidas correctoras. Me imagino, Javier, también que con herramientas y con estas medidas es importante, pero las personas somos las que ilusionamos, las que lideramos, las que transmitimos. Yo creo que es una gran oportunidad también, ¿no? Tener productos saludables en las organizaciones para poder conquistar a la organización, ¿no? Totalmente. O sea, por eso decía la importancia de que los que toman la iniciativa se lo crean desde la alta dirección y vayan bajando, pero con la confianza de lo que se está haciendo es bueno, que no es un mero capricho o una mera moda, sino que es necesario que haya mejor salud en todas las organizaciones. José Juan, ¿tu opinión? Sí. ¿O tu reflexión? Hablando de herramientas, pues bueno, ya estoy aquí, que bueno, nosotros en OpenHR, pues bueno, somos fabricantes de un software de recursos humanos. Bueno, y pongo en valor un poco la experiencia nuestra. Hablando de comunicación interna, nosotros pues hablamos con directores de recursos humanos, lógicamente, pues bueno, son nuestros interlocutores, pero nos hemos ido encontrando poco a poco cómo nos ha ido apareciendo un nuevo interlocutor, que es el Departamento de Comunicación Interna. Efectivamente, poco a poco, digamos, el tema de comunicación interna está tomando cara y ojo y procedimientos dentro de las empresas. Pero es curioso porque todos me comentan lo mismo. O sea, el Departamento de Comunicación Interna no deja de ser un departamento con un objetivo transversal. O sea, el comunicar no es unidireccional.
O sea, ni siquiera bidireccional. O sea, el poner un canal donde yo te digo lo que hay y si quieres algo me lo cuenta, está muy bien, puede ser un primer paso, pero al final lo que todos van buscando es la colaboración, es que eso impregne el ADN de la empresa. Y al final el ADN de la empresa son los procedimientos de la empresa, son los programas de recursos humanos, son los programas de producción, son los distintos procedimientos. En el momento que colaboramos, la comunicación aumenta. Y además es cuando la comunicación enriquece. De hecho, bueno, este auge de estos departamentos va en ese aspecto. Y realmente ahí es donde te va a servir o nos va a servir de canal y nos va a servir de camino para todo el tema de empresas saludables, para todo el tema de colaboración. Realmente no es solo la fruta, o sea, es también el estar bien, es cuando uno va a trabajar contento, cuando uno está en un sitio que se le escucha y donde puede hablar y donde los procedimientos son de todo, no son de los 4 del departamento y tal, sino que son de todo. Y eso lo vemos. Realmente eso lo propugnamos nosotros en OpenHR, en nuestra filosofía. Y realmente nos vemos compensados. O sea, cada vez las empresas lo entienden más. Y es un poco... ahí es donde yo quisiera incidir. O sea, muchas veces cuando hablamos de comunicación interna, parece que te voy a poner un POSI en la pared y esta es toda la comunicación que hay en la empresa. Hombre, no. Si seguimos así, hay que llegar a la colaboración. O sea, yo creo que es ese paso el que tenemos que trabajar en todos los departamentos. ¿Qué opináis? Yo 100% de acuerdo por mi lado. Es más que comunicación, fuera del debate de si la comunicación interna la lleva el Departamento de Comunicación o la lleva el Departamento de Recursos Humanos, lo que sí es cierto, y eso es una realidad, es que la comunicación interna y la comunicación externa tienen que estar alineadas y esto implica un alineamiento entre si hay un Departamento de Comunicación con el de Recursos Humanos y si lo lleva Recursos Humanos con el de Comunicación. Y dos, que es que la comunicación, como decíamos al principio, tiene que ser reflejo de la cultura. La cultura en Sandoz es cuidar de las personas y curar a las personas. Obviamente el tema de saludable es que tiene que reflejar la comunicación diaria, esa filosofía, esa cultura que tenemos, esos valores. Se trata de fomentar un sentimiento de orgullo, un sentimiento de pertenencia. Se trata al final del día también de retener y atraer al talento, es decir, que también es una herramienta de atracción de talento. Por lo cual, 100% de acuerdo de que no es poner un cartel y me olvido, no es muchísimo más, es más complejo. Y como digo, y una de las cosas que se nos olvidan y uno de los retos es tener una estrategia clara, que supone dedicar un tiempo, saber hacia dónde se va a orientar y qué iniciativas vas a tomar. Por supuesto, con el tema de la salud también, pero en el tema de comunicación en general, muchas veces adolecemos de ir al día a día y no de tener una estrategia. Mirad, yo, como es normal, no solo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y yo lo único que quiero también es aportar, como única cosa nueva que yo creo que todavía no hemos abordado, pero que nos tocaría abordar en el tema de la comunicación, es algo tan importante como el impacto del mensaje. Es decir, yo creo que también para que realmente tengamos esa colaboración de la que hablaba antes José Juan, etcétera, es fundamentalmente ese impacto en el lenguaje. Es decir, si vamos a realizar una campaña, si vamos a hacer un programa en el que realmente nos vamos a implicar, vamos a empezar a iniciar esa cultura de organización saludable, es súper importante también ponerle un nombre, que al final no deja de ser a lo mejor ese papel, ¿no?, para ese bonito regalo, pero que sin duda un mensaje que nos identifique. Sandoz, cuidar a las personas y de las personas, o una empresa de cualquier tipo, cervecera, el que ponga a tu salud, ¿no?, que está tan hilado con eso. O, por ejemplo, en el ámbito sanitario tenemos también organizaciones, hospitales, que llaman a cuidar al que cuida. Es tan importante a veces el impacto de ese mensaje para que realmente tenga éxito. Y en esa comunicación tengamos también a los participantes, digamos, a estos que se van a unir como pequeños mensajeros de nuestro programa. Y para mí, realmente solamente añadir en esta parte de la comunicación, por ese tema de colaboración que necesitamos realmente para el éxito, es el impacto del mensaje, lo que queramos transmitir, que esté alineado con la estrategia, que esté alineado con esa cultura del bienestar que queremos iniciar. Para mí, realmente es fundamental. Quizás también esté un poquito relacionado con lo que yo os contaba al principio, ¿no?, de esas herramientas un poco marketingianas que hay que pensar para que lleguen de una manera fácil y sencilla.
Ujú. Me parece muy interesante en la línea también que planteo en el debate del mensaje y de un aspecto que también en las empresas del bienestar el CEO pregunta por una cuestión y es el relato de la compañía, ¿no? Eso ¿Y es. cuál es el relato de tu compañía? Cuando hablamos de oportunidades en el estado del bienestar o en las organizaciones en materia de bienestar, si tenemos mucho más claro el relato, que es lo que quiere decir Marta con el mensaje, tenemos muchas más oportunidades de impactar y que llegue bien, traspase bien ese mensaje de bienestar. Muchas veces no nos paramos a pensar en el plan de comunicación interna y sí en el buen producto que tenemos. Y tenemos un buen producto, pero realmente tenemos que trasladarlo a la organización. No sé quién decía antes, creo que José Juan, la importancia de transmitir, pero de creernos lo que transmitimos también, porque al cliente, bien que lo hacemos, ¿eh? Y bien que se transmite, pero internamente yo creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo, ¿no, Javier? Sí, Javier, ¿nos escuchas? Ahora, perdona. Sí, sí, totalmente, no. Es que lo que comentaba, ¿no? Por no ser reincidente, o sea, en mi compañía, pues, tú conoces bien a mi CEO, a Josep Santa Creu, y es una persona totalmente convencida de todas estas ideas, de la necesidad, o sea, somos embajadores, y así lo decidimos, somos embajadores de empresas saludables. Al final, cuando nosotros nos certificamos como empresa saludable, la decisión de nuestro CEO fue, señores, esto hay que sacarlo fuera. No podéis quedarse aquí en DKV, sino que tenéis que salir a visitar las empresas y ayudar y colaborar con las empresas en crear entornos saludables. Por eso digo que en DKV hemos dado un paso más allá de lo que es la póliza tradicional de salud para empleados. No somos una compañía solamente de curar cuando un empleado necesita atención sanitaria, sino somos una compañía casi más de promoción y prevención de la salud en los entornos saludables. Y respecto al tema de la comunicación que comentabais, nosotros aquí en DKV lo que tenemos es un programa integral de bienestar personal. No comunicamos a través de un mail o no comunicamos de una manera unidireccional, sino lo que hacemos es, durante todo el año, se realizan una serie de acciones que van impactando en las necesidades que hay en la empresa. Estas necesidades que ya, como comentaba, fueron identificadas previamente a través de cuestionarios, a través de la encuesta de clima laboral, etcétera, etcétera, desde el Departamento de Recursos Humanos, desde el Departamento de Prevención, desde el propio Departamento de Salud de KV, se detectaron las necesidades que teníamos en la globalidad de empleados y a partir de ahí se empieza a construir todo el programa de acción para que seamos una empresa en la que con un entorno saludable. Uh-huh. Y me imagino, Francisco, desde Sandoz, que a la hora de argumentar ese mensaje, por muy técnico que sea, por muy médico que sea, por muy saludable que sea, lo más importante es que se entienda de forma paralela o alineada a la cultura de la organización, ¿no? Sí, bueno, la parte médica me supone menos reto porque aquí todo el mundo ya entiende de todo, incluso yo, que no tenía ni idea cuando me incorporé a Sandoz, no sabía decir acetilcisteína de corrido, ahora ya lo sé. Aquí tenemos mucho profesional sanitario que está en la industria farmacéutica, pero sí, es lo que tú dices, es ser creíble y además con un reto, porque hablábamos antes de convencer a los clientes, hay que convencer a los empleados, más que convencer es que el empleado conoce la realidad interna, conoce el momento de la compañía, tiene los precedentes, el histórico normalmente, con lo cual tienes que ser muy transparente de la forma que comunicas. Así que sí, tienes que ser muy claro, muy transparente y muy sencillo en tu comunicación y convincente, además. José Juan, las tecnologías pueden ayudar mucho en las herramientas de comunicación, pero también es muy importante que tengamos un buen software y un buen mensaje, lo que decía Marta, ¿no? No es reiterar, es comparar el mensaje con la tecnología y la necesidad de que vayan todos a una, ¿no? Sí, yo siempre he tenido el pensamiento de que tanto la herramienta como la cultura, como la estrategia de empresa tienen que ir unidas. O sea, si no van unidas, creo que se producen una serie de fricciones que no van a buen puerto. O sea, yo siempre me acuerdo del antiguo
bueno, el antiguo lema que escuché a los antiguos Andersen hace muchos años, de que una buena herramienta tecnológica puede provocar un cambio dentro de la estrategia de una empresa, y muchas veces se utiliza como palanca, pero realmente tiene que ser así. O sea, la herramienta tiene que estar alineada con la empresa y con la cultura de la empresa. O sea, si estamos hablando de comunicaciones, si estamos hablando de empresas saludables, si mis herramientas no tienen impregnada el tema de colaboración, el tema de compartir, que hoy es fácil, o sea, no es fácil, hoy es más asequible. O sea, el tema de los móviles, el tema, no son solo redes sociales, o sea, la empresa tiene esa disponibilidad, el tema de móviles, de tablets, de cualquier ordenador, de tener la información en cualquier momento, en cualquier sitio, y poder comunicar cualquier cosa. Eso tiene que ir alineado con una empresa que quiera integrar esos procesos y que cambie sus procesos para eso, porque realmente al final va a aumentar la productividad. O sea, todo esto al final es, voy a aumentar la productividad, voy a meter una serie de clientes internos, no solo los externos, y eso me va a producir un mayor, bueno, ya utilizamos nuestras palabras, como decía Marta, temas marketingianos, el branding, tal. Bueno, es verdad, lo mismo el marketing externo tendríamos que empezar a usarlo para el marketing interno. O sea, después hablamos de talento, de retener talento. Bien, vamos a hacerlo, o sea, pero vamos a hacerlo bien, no vamos a poner un POSIT, ni vamos a poner una caja de aspirina, no estamos hablando de eso, en lo alto de la mesa. Sin duda alguna, la influencia de esa comunicación externa en la interna cada vez está siendo más interesante. Hay áreas de comunicación interna que por su volumen, por su forma de trabajar, por su cultura, por su estructura, se han convertido en verdaderos receptores del medio, que es la cultura y el mensaje de la propia organización. Y eso va a ocurrir también. Esta mañana hablábamos de tendencias de recursos humanos en 2020. Eso va a ocurrir también. La comunicación interna va a jugar un papel importante, porque las empresas necesitan comunicarse no solo mucho más, sino de forma más especializada, más directa y segmentando mucho alrededor de los empleados, porque empresas de 4.000, de 3.000, ya no son todos, ni hay café para todos. Ya hay segmentos muy concretos, y la personalización de los recursos humanos es muy importante. Y qué importante también, decía yo algo antes de las personas, una opinión más y nos vamos a preguntas, que es, bueno, todos cuando comunicamos en una organización, lo ha citado Javier, pensamos en nuestros mayores, en nuestros jefes, en nuestros responsables directos, que bueno, que juegan un papel importante en la comunicación y por el que se van a mirar muchos empleados y van a ser espejo, ¿no? Qué importante también, ya no los mayores, sino el concepto de que los líderes de la organización sean áreas, sean departamentos grandes o fábricas o compañías inmensas. La importancia de que el líder sepa transmitir y lo haga en un entorno de flexibilidad absoluta, ¿no, Fran? No, al 100% de acuerdo. Es que es reflejo de lo que hablábamos antes, es reflejo de la cultura. Si yo estoy diciendo que mi foco es las personas, que creo en una organización plana y demás, tengo que tener un líder accesible. Un líder accesible significa un líder que comunica de forma correcta, pero que además se le puede comunicar las cosas también de forma correcta, se le puede dar feedback de la organización de forma correcta. Y 100% de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Es el foco real de las personas. Es decir, yo me encuentro comprometido con un proyecto cuando confío en el proyecto, y para confiar en el proyecto tengo que conocerlo. Para conocerlo, la única manera que yo conozco ahora mismo es que me informen y que yo pueda dar mi parecer sobre el proyecto. Si soy capaz de conseguir esa dinámica en diferentes estratos, en diferentes niveles, como decías, porque hay empresas que son muy grandes, yo me voy a sentir comprometido con el proyecto, yo me voy a sentir enganchado y yo voy a poder dar lo mejor de mí mismo, que al final se transforma en mejores resultados para la compañía. No hay más. Con lo cual, por eso decía que la comunicación es un elemento clave en la estrategia de la compañía, pero clave es indispensable hacerlo de forma correcta. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que añadir en esta parte, y si no, vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta, al menos la que nos dé tiempo. Hasta dentro de unos minutos, tenemos unos 15 minutos aproximadamente, 20 minutos, para poder responder a algunas preguntas. Nos vamos al chat de esta webinar con OpenHR. José Juan, ¿qué cuestiones nos preguntan? ¿Os
o habéis anotado los que estáis por ahí en tu oficina? Sí, me han pasado, hay varias, porque, bueno, tenemos varias preguntas. Entonces hemos hecho un poco 2 para prácticas saludables, empresas saludables, y 2 de comunicación interna, un poco de distintas. Me acaba de llegar una, bueno, esta la leo de viva voz, no la he de Cristóbal. ¿Tenéis alguna experiencia relacionada con la identificación y gestión de empleados que ejerzan el papel de altavoces de la cultura corporativa dentro de la empresa? ¿Cómo identificar y gestionar a los portavoces internos de la compañía? Esta es una buena pregunta. Me voy al director de Recursos Humanos que tenemos hoy. Pues sí, y además es muy bueno porque esta es novedad. Ahora los hemos llamado, aquí no tenemos el copyright, pero los llamamos influencers a esta gente. Por ejemplo, y por darte una campaña, hemos lanzado recientemente una campaña que es la de Plastic Free, otra vez, porque queremos concienciar a la gente, estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Uno de ellos es la reducción de los plásticos en nuestra vida diaria, y para eso, por ejemplo, hemos utilizado personas que tienen mucha relevancia en la organización, no tienen por qué ser managers, sino gente que tiene un peso específico muy alto, que son líderes de opinión, y les hemos pedido que les hemos dado unos kits para, pues, de cepillos de dientes, de bolsas de lona, desmaquillantes sin plástico, temas de champús sólidos y demás, para que, pues, se han grabado vídeos, ellos mismos en su casa, los han publicado, como decía, en Yammer, que es la red interactiva. Ellos están ejerciendo, pues eso, el papel de influencers, de líderes de opinión, de pioneros en llevar el mensaje que queremos llevar, en este caso los empleados, de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué papel cabe? Pues digo que hay que innovar, hay que ser diferente, hay que pensar las cosas de manera diferente, y para eso, bueno, pues aprovechar las tecnologías que tenemos hoy en día, que son muchas. Entonces, sin duda, un papel fundamental. Yo, si queréis, os cuento 2 que a mí me parecen muy reseñables de lo que yo creo que nos querían también preguntar. Mirad, nosotros, yo conozco 2 organizaciones. La primera lo que hizo fue, dentro de una campaña de actividad física y ejercicio, como claro, a veces cuando uno empieza a patrocinar carreras, pues al final ahí siempre van los que están motivados, pero los sedentarios al final los movemos poco. Pues entonces lo que hizo esta organización fue realizar una campaña de Adopta un sedentario. Entonces, en el Adopta un sedentario lo que hicieron fue que estos que estaban motivados realmente lo que hacían era un compañero que no hacía ejercicio demasiado, pues entonces lo que hacían era acompañarle, o sea, que intentar salir a caminar, hicieron una senda por dentro de la organización, etcétera. Y bueno, esto pues de una u otra manera también la organización lo incentivaba. Había como una especie de pique sano entre las parejas binomio de sedentario dinamizador, ¿no? El sedentario y el motivado. Y está en este sentido, ¿no? Porque al final lo que pretendía esta campaña de actividad física era sobre todo que los que son sedentarios se animasen, y creo que es una muy buena manera de hacerla, ¿no? La gente que realmente está comprometida y le gusta el deporte, pues que intente llevar, digamos, un poco a su terreno a los que les cuesta un poquito más de trabajo, y es la mejor manera, tener un compañero. Pero también me gustaría destacar otra, que es de una empresa de autobuses, que lo que hizo fue, para llevar todas estas iniciativas de organización saludable y comprometida, es una empresa de autobuses, entonces lo que hizo fue generar agentes azules, lo que llama el agente azul. Y el agente azul lo que hace es ser esa persona, ese embajador en todas las centrales de autobuses de una compañía que es a nivel nacional, de todas estas iniciativas, el que se lo explica al compañero, el que está cercano a él, lo que decíamos del mensaje. Pues los conductores de autobuses pues no tienen terminales, ¿no? Y entonces, pero sí tienen un compañero que está en la central, ¿no? Y que le cuenta y que le anima y que le dice dónde y que le dice... Y entonces, estas son cuestiones que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Elegir a personas que en realidad tanto unos, los de esta empresa que os digo del Adopta un sedentario, como los agentes azules, al final son embajadores de las iniciativas, son gente cercana, son gente que realmente está con los compañeros, con los empleados y que los motiva. Así que yo, por mi parte, esas 2. Hay muchas más, pero estas 2 tienen 2 objetivos distintos, pero comunes, ¿no? Que al final es involucrar, ¿no?, a la gente en las iniciativas. Muy interesante. Más preguntas, José Juan, que creo que van llegando.
Sí, dos preguntas en una sola. Una la ha hecho Carlos y otra la ha hecho Antonio. Bueno, ¿creen que invertimos suficientes recursos para que nuestros empleados sean tratados como nuestros mejores clientes? Lo uno con otra pregunta, por lo visto es de un concesionario, trabaja en un concesionario de coche y dice, nosotros somos de los mejores clientes del concesionario de coche porque como empleados compramos más en nuestro concesionario. Pero a nuestros clientes, pero no nos tratan lo mismo que nuestros clientes. Sí. Más o menos creo que van las dos en la misma línea. Pues el que quiera, de los cuatro. Yo creo que son dos preguntas muy gráficas y muy interesantes. Bueno, dale, Javier, dale. Adelante. Yo creo que evidentemente y desgraciadamente todavía no. O sea, invertimos más en clientes que los propios empleados, ¿no? Pero afortunadamente la tendencia es a que cada vez las empresas tomen mayor conciencia de la necesidad de cuidar más al empleado, porque solo cuidando más al empleado trataremos mejor a nuestros clientes y tendremos clientes más satisfechos con la compra de nuestros productos o servicios. Y en este punto yo tenía apuntado también una cosa, o sea, el tema de empresas saludables no es exclusivo de las grandes empresas, porque es verdad que parece que partió de las grandes, de las empresas de más de 500, de las del IBEX, pero afortunadamente esto ya está bajando y cada vez nos encontramos más empresas, y yo creo que Marta de Dano también lo podrá corroborar, cada vez más empresas sensibilizadas con la necesidad de crear entornos saludables, aunque sean empresas de 50, de 60, de 100 empleados. Porque, precisamente por eso, ¿no? Porque hay que cuidar, solamente cuidando mejor a nuestro principal activo, que son los empleados, podremos mejorar nuestro servicio y vender mejor nosotros. ¿Fran o Marta? Perdón, Fran, te quito un poco la palabra. No, a lo mejor es meterme ahí un poco en... Yo creo que sobre todo lo que habría que hacer es invertir poco mucho. Pues no, es invertir lo justo, invertir lo necesario. Y quizás lo que le ocurre a muchas de las organizaciones es que todavía están en esa fase de diagnóstico, de ver realmente qué es lo necesario. Simplemente, ¿no? El ver qué necesidades hay y según esas necesidades, pues realizar las inversiones que sean precisas. Yo recuerdo que alguna vez cuando hemos ido a hablar a alguna organización de empresa saludable, de cómo llevar a cabo el proceso de certificación, etcétera, recuerdo que alguna persona de compras decía, pero vamos a ver, ¿esto cuánto va a costar? Porque yo no pienso poner ni aparcamientos para bicicletas, ni comprar bicicletas. Es decir, a veces el concepto es ese, es el gimnasio en la empresa, es la fruta que antes decía Javier, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta traer la fruta, las bicis, los aparcamientos? Y realmente no es eso. Es realmente hacer lo que es necesario, lo que la empresa necesita. Y a partir de ahí, invertir lo que sea necesario, lo que sea justo, lo que sea preciso, ni más ni menos. Quizás yo lo único que he hecho en falta sea diagnósticos más precisos. Incluso, imaginaos, también diagnósticos como mucho más transversales, a lo mejor no solamente en el ámbito de la salud, sino como decíamos antes, ¿no? Ni de la seguridad, sino el de la sostenibilidad, el de la solidaridad, ese impacto con el entorno, etcétera, ¿no? Esos diagnósticos un poquitín más amplios. Pero inversión, lo que sea necesario. ¿Fran? Coincido con Marta, inversión es la que sea necesaria. Es verdad que en el pasado se han podido dejar de invertir recursos, se hacía, como digo, mi experiencia es que se hacía de manera demasiado automática y ahora lo intentamos hacer no de manera automática, sino de manera automatizada. Y me explico. Cuando he hablado antes de que la comunicación tiene que ser transversal, que tiene que afectar a diferentes momentos culturales, también tiene que ser transversal en el momento de vida del empleado en relación a la empresa. No necesita la misma información el empleado que se acaba de incorporar a la compañía que el empleado que está a punto de jubilarse, ni que el que tiene 30 años como el que tiene 50. No es la misma comunicación. Entonces, a la hora de invertir, es verdad, hay que invertir lo justo, pero además hay que tener herramientas que te permitan optimizar tus recursos. Yo mis recursos humanos que tengo dentro del departamento de recursos humanos no los puedo dedicar a estar permanentemente comunicando internamente. Para eso, pues, hemos creado chatbots, por ejemplo, que vamos a hacerlos a menos, pero que dan una respuesta muy automática, muy similar, muy igual, dependiendo de la pregunta que le hagas. Pero también tenemos herramientas como pueden ser
Tenemos juegos, por ejemplo, para las incorporaciones, para los momentos de incorporación a la compañía, intentamos hacerlo a través de un juego, que la gente vaya jugando un juego, se van informando, se van comunicando pues, temas culturales, temas de procesos, temas de herramientas que tiene a su disposición y lo intentamos hacer de forma amena. Entonces, hay que invertir de forma correcta y dependiendo del colectivo, como decíamos antes, estratificando los colectivos para darles lo que necesitan en ese momento. Para eso hay que escuchar antes, obviamente. ¿Más preguntas? Daría un matiz. O sea, en la conversación, en los temas. En el tema de inversión, lo mismo no se trata de invertir en clientes o en comunicación interna de empleados. Lo mismo se trata de la misma inversión, unificar, o sea, y dar respuesta. Se me ha ocurrido mientras estaba hablando Francisco, estaba hablando, me ha venido a la mente el anuncio, vuelvo un poco, Marta, a los temas marketingianos, el anuncio de una empresa de electrodomésticos que cuando va buscando clientes saca sus empleados. O sea, el fulanito ha estado aquí haciendo esta lavadora y tal, y este tal que es el frigorífico de no sé qué. Bueno, más o menos creo que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. A lo mejor, y se me ha ocurrido mientras estabais hablando, no se trata de invertir en un canal, se trata de abrir el canal, que lo que estamos invirtiendo unifique a la empresa, sirva también de canal de comunicación. Simplemente lo doy como dato, nada más. ¿Tenemos más preguntas, José Juan? Bueno, alguna, vamos a ver. Bueno, esta la puede rematar cualquiera. Una persona me ha preguntado comunicación interna y empresa saludable con horarios flexibles y trabajadores con trabajo remoto. ¿Es lo importante? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Desde luego es la tendencia, la flexibilidad, lo que no sé si tanta, no lo sé. ¿Cuál es vuestra opinión? Marta. Hombre, siempre que se pueda, realmente creo que es una tendencia y es una buena opción, siempre que se pueda. Al final, eso no puede ser nunca café para todos. Realmente eso es fantástico, pero tenemos que pensar en el dónde, muchas veces también hay que pensar en el quién, pero evidentemente sí, es una alternativa y además cada vez pues más frecuente. Y por qué no también decirlo, con un beneficio para la persona y para la organización. Si se hace bien, desde luego ese es el final. Sí, la pregunta creo yo que iba también dirigida a cómo aplicamos una comunicación interna y conceptos de empresa saludable a trabajadores que se están moviendo, o sea, los que tienen horarios flexibles y a los que están trabajando fuera de mi organización. Me imagino que comunicación interna está claro, o sea, vamos a decir todos lo mismo y empresa saludable, pues lo decís vosotros. ¿Cómo aplicamos el concepto de empresa saludable a quien no tengo delante? O sea, al que no puede venir al gimnasio, no le puedo dar, o sea... Tendría que ver la de alternativas que hay para los gimnasios, ahora que lo dices. Vamos, no te digo nada. Ahí sí que no. Bueno, yo creo que sí es un poquito complicado. O sea, yo tengo que hablar desde la experiencia, sobre todo de las personas de otras organizaciones que visitamos con este motivo. Y sí se buscan alternativas. Realmente, cuando esto comenzó, o nuestra experiencia comenzó ya hace casi 9 años, pues realmente era la asignatura pendiente. ¿Qué hacemos con los comerciales? ¿No? ¿Qué hacemos con los comerciales? Que era como la gran pregunta. Bueno, pues claro, los tienes que tener en cuenta. No vas a ser una organización saludable solamente para la fábrica o para las oficinas. Y yo creo que ha ido evolucionando tanto la propia imaginación y el propio concepto y preocupación de la empresa, como las oportunidades que te ofrece el mercado para dar respuesta a estas necesidades que ya comienzan a tener las organizaciones. Y aparte de esa comunicación o cómo lo hacen las empresas. Bueno, generalmente estas personas sí tienen un terminal, es decir, aquí la tecnología de la que habéis hablado antes es crucial para la comunicación. Aquí sí se puede llegar a la comunicación a través de la tecnología. Lo que suelen hacer es abrir, digamos, toda la carta de servicios, por decirlo de alguna manera, esa carta de servicios que tienen dentro de las iniciativas en organización saludable, y a partir de ahí, pues, ver o proporcionar las que necesiten en función de cada zona geográfica en muchas ocasiones o de la necesidad de la propia persona. Pero están trabajando muy bien las organizaciones en este sentido, pero insisto también porque
porque ha evolucionado mucho lo que es la oferta que hay alrededor de las iniciativas saludables. Yo creo que sí que se está llegando ya en muchos casos a las personas que están en varios centros, ¿no? O clientes, etcétera. Sí. Yo brevemente, también un poco por la experiencia de KV, efectivamente, Claro. yo creo que hoy día, y afortunadamente, el no estar en un centro de trabajo, estar teletrabajando desde casa, no es ninguna dificultad para emprender acciones saludables y te sientas parte de la compañía con ese tipo. Y para eso la tecnología ha jugado un papel fundamental. Afortunadamente tenemos ya muchísimas herramientas. Nosotros, por ejemplo, si queremos activar a la gente a que no tengan actitudes sedentarias, pues tenemos programas de gamificación, con acciones solidarias por salir a correr, salir a andar y demás, ¿no? Tenemos, por supuesto, todo el tema de programas mindfulness, que puede la persona que esté en casa trabajando dirigirse a un centro ya concertado con DKV para ese tipo de acciones. O sea, que yo creo que hoy realmente estar en casa, o porque se está trabajando en casa y no esté dentro de una organización, dentro de un edificio, con el resto de compañeros, es óbice para no poder enmarcarte o incorporarte a acciones saludables emprendidas por la empresa. Tener en cuenta además que nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos tiene que llegar a la totalidad de los empleados. Tenemos un edificio principal en Zaragoza, que está en nuestra sede social, una torre que tenemos en Zaragoza. Tenemos otros 2 edificios principales en Madrid y en Barcelona, pero después tenemos sucursales por toda la provincia. Por lo tanto, todas las acciones que hacemos en los edificios principales tienen que llegar hasta la sucursal que esté en Almería o la sucursal que esté en Madrid. Da igual, todos los empleados tienen que hacer eso. Por lo tanto, es un poco similar a lo que pasaría si una persona está en casa trabajando. Se podrá incorporar al resto de acciones saludables que se desarrolla la compañía. Bien, y para eso la tecnología es fundamental. Nos quedan aproximadamente unos 3 minutos para poner el punto y final a... Yo estoy viendo una pregunta en abierto que no sé si se ha contestado, que dice ¿cómo identificar y vencer las barreras en la comunicación? Pues creo que esa es para ti, creo, es para ti. No, bueno, yo la estaba leyendo y está, vamos a ver, yo creo que por parte de KV nosotros siempre la mejor manera de identificar si funciona o no funciona algo es en función de la participación de la comunidad, ¿vale? Si algo no funciona, o sea, si no hay participación, quiero decir, es porque hay una barrera en la comunicación y no está llegando no hay sensibilización y por lo tanto no se participa. En cuanto a cómo vencerlas, pues yo soy muy dado a copiar las buenas ideas y preguntar, oye, tengo esta dificultad, no estoy llegando, quiero tomar esta iniciativa y preguntar en otras empresas, en otros colegas, en otros profesionales, cómo lo hacen en sus organizaciones y por qué y cómo llegar al resto de los empleados cuando yo estoy haciendo acciones que no están funcionando. Pero la identificación yo creo que es clave la participación. Si hay poca participación, es que ya estamos identificando que no está llegando. Muy bien, pues para finalizar, en titulares prácticamente a todos nuestros invitados, en el despacho del director de Recursos Humanos de Sandoz, con la directora de Salud de Sanidad de AENOR, con el CEO de OpenHR, con el responsable de Grandes Cuentas de DKV. Empezamos por Sandoz, reto de la comunicación interna en los entornos saludables, pensando en todos los tamaños de organizaciones. ¿Dónde ponemos el punto y seguido, Francisco? Para mí el reto es tener una estrategia, como decía, ser transparentes, ser innovadores y escuchar. Esos son para mí los retos de comunicación interna. Yo creo que te puede ir bien en los negocios con una mala comunicación interna, pero desde luego sin una estrategia de comunicación interna es muy difícil que tu compañía logre resultados. Interesante reflexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Marta Serrano, reto para el punto y seguido. El reto de la comunicación interna es realmente el éxito y para medir el éxito hay que medir resultados. Entonces yo creo que también en este proceso que coincido tanto con Francisco en el hecho del qué, el a quién y por supuesto el cómo hacerlo en el tema de la comunicación interna, no nos debemos de quedar ahí, tenemos realmente que medir realmente si lo que hemos comunicado está teniendo su impacto. Así que el gran reto, yo creo, de todos es medir ese impacto en la comunicación. Gracias, Marta, por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, a vosotros, a todos. Javier Margalet, responsable de Grandes Cuentas, DKV, reto final.
Para mí, yo creo que el reto sería identificar las necesidades de nuestra empresa y, una vez que las tengamos identificadas, establecer medidas de actuación. Yo creo que esa es la mejor manera de llegar a la totalidad de la plantilla o a la mayor parte de la plantilla. Gracias a Javier, gracias a DKV. Muy buenas tardes. Un placer. Y ponemos el punto y final de esta webinar y punto seguido del reto. José Juan, CEO de OpenHR. En nuestra opinión, la comunicación interna debe de impregnar todos los procedimientos de la empresa. Debemos de dejar de pensar en comunicación interna como mando un correo electrónico, mando un email a alguien, pongo una nota en el tablón de anuncios, o si quieres algo te pongo aquí un buzón que anónimamente me sueltas un papelito. De eso debe de impregnar todo, empezando por los propios programas, por las propias herramientas y los propios procedimientos de recursos humanos. Tenemos que hablar de comunicación interna dentro de desempeño, dentro de selección, dentro de formación. Cuando eso impregne, eso crea colaboración y eso empieza a cambiar la percepción tanto interna como externa de la empresa. Pues muchas gracias, José Juan. Muchísimas gracias a los cuatro. Han salido temas muy interesantes. Recordamos que esta webinar será emitida en el Foro de Recursos Humanos para todas las personas que no han podido estar con nosotros hoy, aunque han estado bastante reflexionando. Pues gracias a los que habéis preguntado, gracias a algunas cuestiones que se han quedado pendientes. Los empleados, la innovación, el año 2020 merecen esta reflexión en un momento donde en muchos despachos ahora, nosotros estamos en la webinar, pero en muchos despachos se están planteando ya las cosas que se van a hacer el año que viene, las innovaciones en comunicación interna, y es nuestra obligación también dar alguna pista y dar algunas ideas, por lo menos con este altavoz del Foro de Recursos Humanos. Gracias a los cuatro, desde el Foro de Recursos Humanos, muy buenas tardes a todos y hasta la próxima webinar. Seguimos en Twitter, en línea, conectados con el mundo de los recursos humanos. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.